Bueno, buenas tardes para todos. Les habla Sandra Ortiz, profesional de humanización del hospital. Vamos a dar inicio con este espacio de aprendizaje que tenemos todos los meses en articulación con el área de coordinación de educación, la doctora Andrea Betancourt, y con otros servicios que ya vamos a ver a continuación. Bueno, el día de hoy, desde Humanización tenemos un invitado que es el doctor Carlos Alberto Santa. Teniendo en cuenta que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, él nos va a hacer unas aportaciones muy importantes, por lo cual pues le doy la bienvenida, doctor Carlos, para que puedas dar inicio. Muchísimas gracias. Bueno, Sandra, muy buenas tardes. Gracias a todos los que están conectados. Para mí es un honor y es un placer poder compartir este espacio con ustedes. En definitiva, pues permítanme 2 segunditos y ya les la presentación. ¿Me informan si ya la ven? Sí, ya la vemos, doctor. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Carlos Alberto Santa Villamil, soy residente de tercer año del programa de psiquiatría de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud. Eh, En el marco del Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, vuelvo y repito, para mí es un honor poder estar acá con ustedes compartiendo este espacio, básicamente porque sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que eh, provoca mucho escozor y provoca muchas molestias, más que todo dentro de nuestra área. Y no estoy hablando solamente de los médicos, sino de todo el profesional y todo personal técnico que pues tiene el deber, la obligación de atender a las personas, de salvaguardar sus vidas. Y es por eso que quiero hablar sobre eso hoy, sobre cómo podemos tener algunos aspectos de prevención del suicidio en los profesionales de la salud y también pues ciertos aspectos en cuanto al suicidio per se. Esta charla se la quiero dedicar pues a todos aquellos estudiantes, internos, enfermeros, médicos, residentes, especialistas y todo el tipo de profesional de la salud que ya no se encuentran con nosotros. ¿Y por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es fundamental? Es porque somos portada de noticias, sin embargo, siento yo que, que únicamente somos importantes cuando aparecemos en los periódicos, cuando aparecemos en el internet, cuando aparecemos en los videos de las redes sociales, pero las situaciones que nos llevan, que han llevado a nuestros colegas lamentablemente a quitarse la vida, mm, siguen estando igual, ¿sí? Y esto no es un fenómeno solamente de Colombia, sino también de otras partes, por ejemplo, Chile, Estados Unidos, incluso Europa, Asia. Y la idea, dentro de todo, por lo menos la gran interrogante es, ¿hasta cuándo vamos a dejar seguir siendo portada en las noticias y cuándo realmente le vamos a prestar atención a nuestra salud mental? Y empecemos por lo básico. El suicidio básicamente es un acto por el cual una persona decide ponerle fin a su vida de forma voluntaria y por medio de cualquier método diseñado para ser letal. Voy a hacer una aclaración acá. Mm, Sé que de pronto dentro del auditorio que estamos hoy aquí presentes, eh, muy seguramente hay personas que tienen deseos de quitarse la vida. Eso es algo que no es fácil de verbalizar y por lo tanto, pues no voy a mencionar qué métodos se utilizan para tal fin. Bueno, eh, ya continúa, pues ya dejando de lado esa aclaración, voy a continuar con la charla. Este suicidio o el cómo llegamos al suicidio no es algo que simplemente la persona se quita la vida y pare de contar, sino que yo conlleva un proceso. Ese proceso lo conocemos como la conducta suicida y ese es el comportamiento que tiene el individuo en torno a causarse daño. El suicidio no es algo nuevo, no es algo de nuestros tiempos, no es algo de que se lo inventaron en un reto de redes sociales, sino que ya tiene un acto de connotación histórica y cultural y su noción ha cambiado con el tiempo. Hemos encontrado
dependiendo de los momentos históricos, de la cultura, eh, que el suicidio tiene diversos significados, desde actos rituales, por ejemplo, los samuráis en el Japón medieval, eh, el famoso harakiri, que se tomaba como un acto de morir por honor, ya sea por orden de un señor feudal o por resultados de una batalla, incluso como temas de honor o valentía, ¿sí? Civilizaciones como la celta, incluso como la romana o los antiguos griegos, habían actos de suicidio que lo consideraban como una forma de honrarse a sí mismos y honrar a su familia. Sin embargo, pues en otras culturas ya se ha tomado como un pecado o incluso como un crimen con consecuencias legales a sus sobrevivientes. De hecho, con la expansión del cristianismo, pues ya todos los que hemos nacido en la religión católica o cristiana, siempre se ha hablado de que el quitarse la vida, eh, es un pecado y es algo que es penado. Incluso históricamente, eh, en la Edad Media o incluso en el Renacimiento, con la aparición de la Inquisición, la persona que se quitaba la vida, básicamente a la familia le quitaban todos los bienes, le quitaban toda la plata, incluso hasta podían irse a prisión o ser condenados a muerte. Entonces, pues todo eso que hemos heredado a raíz del tiempo en nuestra sociedad actual, pasamos de tenerlo como un pecado, un crimen, a un problema de salud pública multifactorial, que no va a distinguir en la edad, en la condición socioeconómica, en el color de piel, la religión, el sexo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y es algo, pues, que afortunadamente y desafortunadamente en los últimos años se le ha dado prioridad. Afortunadamente porque ya era hora de prestarle atención a esta gran problemática y desafortunadamente porque se ha tomado muy tarde. De hecho, mm, la gran parte de los suicidios son prevenibles, tienen conductas prevenibles que nosotros como profesionales de la salud debemos identificar, no solamente en los demás, sino en nosotros mismos. De hecho, la mayoría de las personas van a manifestar de alguna u otra forma la intención autodestructiva, la intención de hacerse daño. Y es tanto ese impacto que provoca que de hecho poco a poco se está convirtiendo en una de las principales causas de muerte en la población general. De hecho, ya está ocupando los 5 primeros lugares en el mundo. Incluso hasta 2019, según la Organización Panamericana de la Salud, 97.000 suicidios y un poco más se produjeron para ese año y estamos hablando de antes de pandemia, de los cuales pues una gran mayoría fueron hombres, pero pues un número bastante considerable también fueron de mujeres. Incluso comparándolo con inicios del nuevo milenio en el año 2000, pues casi un 56% fue lo que aumentó la tasa de suicidios. De hecho, pasar de 62.000 a 97.000, incluso hoy en día puede que la estadística esté muchísimo más alta, pues representa algo bastante preocupante. Y como les mencionaba, el suicidio no llega por un acto impulsivo en la mayoría de los casos, sino que viene con un proceso, una connotación. El primero de esos es lo que nosotros en psiquiatría conocemos como la ideación suicida, que es todos los pensamientos, los planes, los actos que están relacionados al suicidio, es decir, cómo la persona los maquina para finalmente llegar al punto de considerar quitarse la vida. Y es que cuando ya ese plan, esa ideación va aumentando, va aumentando, va aumentando, al punto de tener algo ya más o menos fijo o estructurado, pasamos a lo que uno conoce como un gesto suicida. Es decir, todo acto o verbalización, es decir, hablar, ¿no?, de una idea suicida. ¿Cuál es el objetivo del gesto suicida? Amenazar con quitarse la vida, pero sin llegar como tal al evento de lesionarse. Sí, digamos como un ejemplo es esa persona que está deprimida o está ansiosa y está desesperada y dice yo me quiero quitar la vida, deseo quitarme la vida o he pensado en hacer algo en contra mía. Eso es una señal de alarma o que puede incluso amenazar, puede agarrar algún objeto o puede mostrarle a alguien cómo puede lastimarse. Y ahí pasamos a lo que uno conoce como el intento suicida.
que es el acto autolesivo que ocurre con la intención de provocar la muerte, pero que no resulta mortal. Es decir, la persona que ya pasó del dicho al hecho y que desafortunadamente puede dejar o no de lesiones. Digamos que hasta este punto, los dos primeros, tanto la ideación como el gesto suicida, son, por decirlo así, los más prevenibles. Es decir, son donde la atención primaria a quienes en el auditorio sean médicos generales o sean estudiantes o sean enfermeros, ahí es donde entran ustedes, porque ahí es donde se tiene que entrar a identificar cuando la persona realmente eh, habla o manifiesta el deseo de hacerse daño. Y el intento suicida, pues para todos los servicios de urgencias, porque ya es una persona que se causó algún daño, algún tipo de lesión, y obviamente pues aquí entra todo el personal médico, el personal de enfermería, tanto generales como especialistas, dependiendo de cada rama. Aquí es donde obviamente también entramos nosotros los psiquiatras como una forma de prevención secundaria. Y el suicidio consumado, pues que finalmente es lo que causa la muerte. Obviamente pues aquí ya ponemos de manifiesto que es la medicina legal quien se encarga de esta área. Sin embargo, pues muchas veces puede haber la confusión de que una persona en ciertos actos termina quitándose la vida, pero no ha sido de manera intencional. Y eso es algo que tienen que ustedes muy tener en cuenta, que es lo que conocemos como la conducta para suicida, es decir, todos los actos potencialmente mortales, pero que realmente no corresponden a un deseo de morir. Fácilmente, como en la imagen, el, el el caballero que pues realiza un acto de equilibrio bastante peligroso sin ningún tipo de protección, pues no tiene deseos de morir, pero pues si se llega a caer, pues fue propiamente provocado, ¿sí? Los deportistas extremos que saben que están en un riesgo de morir, pero pues, obviamente hacen sus actividades sin esa intención. Bueno, como les mencionaba, obviamente pues hay un aumento del riesgo, o por lo menos un aumento de los intentos de suicidio y del suicidio a lo largo del tiempo. Estas son las últimas estadísticas de la Organización Panamericana de la Salud, donde vemos al lado derecho en la región de las Américas que con el tiempo ha habido una estabilización de la carga de suicidios, es decir, índice de suicidios por año. Y sin embargo, en el lado izquierdo ustedes ven que en Colombia se mantiene muy bajo. Sí, uno dice, bueno, en lo que es el promedio de ambos sexos en Colombia más o menos un 4%, para los hombres casi un 6% y para las mujeres menos del 2%. Muy, 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 muy por debajo de la región de las Américas. Y eso es porque en Colombia las causas de muerte suelen ser otras, principalmente derivadas de la violencia. Sin embargo, es por ese mismo fenómeno que no se le ha puesto cuidado realmente a los actos de suicidio en nuestro país y solamente hasta después de pandemia, cuando se empezó a ver un aumento, realmente pues no tengo una estadística como tal, eh, es cuando empieza como a prestársele un poco de atención. Quizás por el fenómeno del COVID, porque desafortunadamente el COVID está más, las infecciones por COVID-19 han estado más relacionadas con intentos de suicidio y con depresión, pero pues, como digo, probablemente la mayoría de los casos no tuvieron nada que ver con esa infección. Y es que más o menos en la última estadística que lanzó hoy la Asociación Colombiana de Psiquiatría, 4.571 personas fallecieron por suicidio entre el año pasado y lo que llevamos de este año. Y sin embargo, miren que más o menos la proporción se ha mantenido a lo largo de los años, 2021, 2022, y bueno, esta estadística solamente hasta cierto punto del 2023, que muestra que seguimos superando la barrera de los 2.000, de las 2.000 personas que mueren cada año por suicidio. Y obviamente si extrapolamos a las estadísticas actuales, obviamente ya nos hemos superado mucho en ese número. Eh, Aquí es importante que vean esta gráfica y es porque la mayor incidencia de suicidios consumados es en hombres. Sin embargo, las mujeres tienen la particularidad, para los que han visto temas de salud mental, conocen que las mujeres tienen mayor cantidad de suicidas. ¿Listo? El hecho que las mujeres
eran menos, pero que lo intenten más, no significa que debamos menospreciar también la salud mental de las mujeres. ¿Vale? Ya entrando como tal en grandes rasgos, el personal sanitario tiene de hecho un mayor riesgo de suicidio que la población general. En grandes rasgos, el personal sanitario por lo menos tiene el doble riesgo de suicidio que el resto de la población con el mismo nivel educativo. Estamos hablando de técnicos profesionales y posgrado, incluso maestrías o doctorado. Y a medida que va pasando el tiempo, la incidencia va a aumentar. Incluso después de los 60 años, el riesgo puede aumentar hasta 4 veces. Ojo, si bien con el tiempo la tendencia al suicidio en el personal de la salud ha disminuido porque cada vez más hay más profesionales en nuestra área y eso disminuye temas como carga laboral, como temas de presión social, etcétera, etcétera, no debe confundirse porque sigue siendo una gran problemática. De hecho, un estudio en Noruega que se hizo una recopilación entre 1980 y 2021. Ustedes saben que todos estos países nórdicos llevan estadísticas de absolutamente todo. Hubo en 40 años 21.298 suicidios. Y de hecho, el 39% de estos profesionales eran del área de la salud. Y ahora, una estadística mucho más preocupante, eso que estamos hablando de un país del primer mundo. 157 eran médicos, pero 376 eran enfermeros. Algo muy preocupante dentro de este estudio es que estas muertes de los enfermeros aumentó muchísimo en los últimos 10 años. Y aquí pues toman, o por lo menos en este estudio se toma que el suicidio sigue siendo 2 veces mayor en los hombres, pero que pues obviamente a medida que va aumentando el número de enfermeros varones, pues por eso es que se engrosa la lista. ¿M? Y obviamente pues como les mencionaba, las personas después de los 60 años profesionales pues van a tener mucho mayor índice. Ahora bien, ¿por qué se debe todo esto? Y aquí ya tomo un poco los estudiantes. En esto pues quiero agradecer mucho al programa de enfermería de la FUCS porque fueron ellos los que me pudieron permitir recopilar estos factores de riesgo. Es un estudio del 2023, de hecho ahí está el nombre para quienes quieran leerlo, muy buen estudio. Y aquí se implican unos factores de riesgo para el suicidio. El primero de ellos, pues tiene que ver con el lugar de residencia. Para nosotros no es un secreto que aquí en la ciudad de Bogotá hay mayores dificultades para la vivienda. Y de hecho, vienen muchas personas que son fuera de la ciudad. Permítame un segundo. Entonces, obviamente, pues para las personas que vienen por fuera, hay un mayor riesgo de conducta suicida porque no está su red primaria de apoyo, no está mamá, no está papá, no están los hermanos, y de hecho el hogar se empieza a volver un lugar muy propicio para los intentos suicidas. De hecho, esa frase la acuñé, el hogar que no es hogar. La persona se va a sentir extraña, el estudiante, el profesional, se va a sentir extraño en su propio sitio en el que pues, duerme, descansa, en el que se supone que debe ser su lugar seguro. El segundo factor de riesgo, y no por menos, la responsabilidad académica, y aquí pues obviamente ya tomo a todos los internos, a los que somos residentes, a los que están haciendo maestrías, etcétera, etcétera, porque la carga académica va aumentando progresivamente. Todo lo que es quitar todo lo que tiene que ver con la responsabilidad académica en el sentido de las tareas, los trabajos y además lo tenemos que alternar con responsabilidad asistencial, ¿sí? El cumplir unos horarios, no solamente de atención de pacientes, sino de atención de clases y demás que da espacio a impedir, por ejemplo, un buen descanso, una correcta alimentación, al disfrute o al goce en general. ¿Sí? Y esto es una problemática que viene presentándose de tiempo atrás. Si ustedes en algún momento, los profes que están presentes
o incluso pues los estudiantes les preguntan a sus docentes, la carga académica en el personal de salud siempre ha sido muy alta. ¿M? Incluso hasta salen chistes al respecto de no duermo porque estudio medicina o míreme, soy enfermero y no descanso, ¿sí? Entonces, toda esa maquinaria de trabajar y estudiar y no dormir nos crían desde muy chiquitos en ese aspecto y de hecho, es un gran factor de riesgo. También el consumo de sustancias, que si bien no es una causa directa de suicidio, sí nos puede predisponer a que otros factores sean mucho peores. Recuerden que el consumo de sustancias es un fenómeno muy dinámico y muy multifactorial y para nadie es un secreto de que en el sector salud nosotros tenemos mayor riesgo de todo tipo de adicciones, principalmente el consumo de sustancias. La típica imagen de los médicos de urgencias y los enfermeros o todo el mundo fumando afuera del hospital, consumiendo café por montones o que suben las fotos en redes sociales y los videos tomando trago, yéndose de rumba. Entonces, y bueno, y sin hablar de otro tipo de sustancias ya de carácter ilegal, pues que obviamente no todo el mundo va a dar en conocimiento. Saliendo un poco de ese ámbito propiamente dicho de nuestro nicho hospitalario, de nuestro nicho universitario, también vienen las dinámicas familiares disfuncionales. El hecho de pasar por situaciones de divorcio, no solamente de uno, sino también de los papás, o alguna situación económica, especialmente nosotros por ser una universidad privada, eh, manejar cuestiones como el ICETEX o endeudarse para no poder estudiar, incluso el traslado del hogar, incluso para las personas que viven acá en Bogotá, eh, moverse a otra localidad, situaciones como los arriendos muy caros, la comida, todo, cualquier situación que pueda provocar una disfunción familiar va a ser un factor de riesgo. Los antecedentes de enfermedad mental principalmente, o por lo menos hay estadísticas que el 80% de los suicidios tiene que ver con algún tipo de enfermedad mental. Las principales son los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Y en general, culturalmente, nos han enseñado a que nosotros debemos tragarnos nuestras emociones y, como dicen, échele ganas y siga para adelante, y no le prestamos atención hasta el punto en que la enfermedad empieza a ser cada vez mayor, cada vez peor y nos lleva pues a un intento de suicidio. Si la persona tiene un historial de maltrato, cualquier tipo de violencia que haya sufrido, ya sea maltrato físico, verbal, psicológico, económico, ya sea en la familia, ya sea en el ambiente laboral, ya sea incluso en la universidad, rechazo o aislamiento por parte de compañeros, de familia, también es un factor de riesgo. El estado civil, soltero versus casado. Y ojo, no me refiero al que está casado por casarse, sino alguien que esté bien casado y sea feliz. A los que estemos casados, pues espero sean felices. Y para las personas solteras es porque volvemos al punto de la dinámica familiar disfuncional, el lugar de residencia, la red de apoyo. Entonces, no contar con alguien que pueda ser como una especie de soporte o de polo a tierra representa un mayor riesgo. No significa que los casados no se suiciden. Sin embargo, el hecho de tener una familia, de tener un hogar, de tener una especie de sustento, es un factor, de hecho, muy protector para el suicidio. También en cómo las habilidades para la vida que tenemos, la forma en cómo nos desenvolvemos con nosotros mismos y el mundo. Si nosotros tenemos una muy buena relación con los demás, si tenemos una buena forma de obtener una buena red de apoyo, de tener una forma de verbalizar y expresar nuestras emociones, es un factor protector. Es decir, que quien es un poquito, y perdón la expresión, quien es socialmente torpe, pues tiene un grandísimo riesgo de suicidarse. O sea, lo mismo, los hombres, en el sexo, los hombres tienen 4 veces mayor riesgo de consumir un suicidio. Por métodos suelen ser más letales, pero las mujeres lo intentan 4 veces más. También un tema que
como factor de riesgo que suele ser bastante, que puede sacar bastantes canas y especialmente algunos de nosotros como profesionales de la salud, tiene que ver con la religión y la espiritualidad. De hecho, el tener una religión o ser una persona espiritualmente activa, pues muy espiritual, es un factor protector, ya sea por paz personal o incluso por puro miedo, temor a cometer un pecado. Sin embargo, pues eso no quiere decir que sean inmunes al suicidio, sin importar. Hay pacientes y hay personas, estudiantes y profesionales que sin importar su religión, igual van a querer lastimarse. También la edad, lo que son los jóvenes, los adolescentes, es decir, más o menos de los 14 años a los 29, todos tenemos un mayor riesgo de suicidarnos, por lo menos un 41%, y las estadísticas son jueces. Ujú. El segundo grupo suelen ser las personas de edad ya adultos y de edad madura, es decir, más o menos hasta los 55 años. Y por último, y no menos importante, todo lo que tiene que ver con el burnout, las personas que les gusta trabajar, trabajar y trabajar y trabajar, o estudia y trabaja y no duerme, que generan pues ese estrés y esa quemazón laboral, las condiciones laborales y académicas, y sobre todo las malas relaciones interpersonales también son un importante factor de riesgo. Y esto que, si bien lo identificamos entre nosotros, aplica para cualquier persona del planeta Tierra. Entonces, ya entendiendo esos factores de riesgo, uno está en la labor de reconocerse y de reconocer en otros cuando hay un signo de alarma para el suicidio. Muchas veces en nosotros mismos, en, en algún momento, o una gran parte de las personas, podemos llegar a pensar o a tener planes de autolesionarnos o suicidarnos. Y pues si no ocurrió en el último mes o si ya tenemos situaciones como arañazos, cutting, golpes, cualquier signo que implique lesionarnos en el último año, es un signo de alarma. ¿Mm? Las alteraciones emocionales graves, cuando ven al compañero o a la compañera que llora mucho, que vive mal geniado, que lo ven todo aburrido, todo triste, que ven que la persona eh, poco se relaciona con los demás, que es el aislamiento social, son un signo de alarma. Los sentimientos o las ideas de desesperanza, fundamentales, incluso antes de que se presenten otras alteraciones. No sobra el tema de la agitación o la extrema violencia, ¿sí? Que empieza a golpear cosas, que se frustra con facilidad, que le dicen algo y responde con tres piedras en la mano, la poca comunicación con otros o las fallas en la comunicación con los demás nos tienen que poner en sobreaviso no solamente a nosotros, sino también a las personas que no. ¿Y cómo prevenimos esto? ¿Cómo prevenimos que una persona que ya nos ha mostrado, que ya nos ha dado a entender, o incluso entre nosotros, cómo podemos comprender, incluso ayudar a que disminuya el riesgo de suicidio? Recuerden que el suicidio no es una enfermedad, simplemente es un síntoma, incluso una consecuencia que va de la mano con las circunstancias o las enfermedades que conllevan ese acto, ¿sí? Hay que quitarnos ese estigma de que el suicidio siempre va a ser por enfermedad mental. No, una gran mayoría puede presentarlo, claro que sí, pero no debemos suponer una dificultad económica, una separación, el hecho de estar lejos de la familia, el hecho de perder un parcial, el hecho de que académicamente no le está yendo bien, que no estoy durmiendo por toda la carga académica y laboral, mm, porque el docente o el compañero me están diciendo que soy bruto, que soy bueno para nada, que no sirvo en la carrera. Todo ese tipo de circunstancias pueden llevarnos, obviamente, a un intento de suicidio. Y es importante que una vez que identifiquemos a esta persona o que identifiquemos en nosotros mismos lo que nos está pasando, debemos tratarnos, debemos tratar los trastornos mentales. Y eso incluye el consumo de sustancias psicoactivas. Un error muy común, muy común es consumir drogas, consumir alcohol
para quitar esos pesares y esos malestares que nos están provocando. Y resulta que eso empeora el problema y eso genera mayor riesgo y mayores situaciones de peligro. También, y esto va mucho para las personas que conviven con una persona que tiene un riesgo de suicidio que identifican, es identificar, restringir todos los medios potencialmente peligrosos, ¿sí? Todo lo que pueda causar daño, todo lo que pueda lastimar, es necesario identificarlo y restringirlo para evitar que la persona se lastime. También, y esto no sobra decirlo, así como les mostré esas noticias al inicio, los medios de comunicación también son responsables de todo. Recuerden que no hace mucho tuvimos el desafortunado fallecimiento de una residente de cirugía de otra universidad y que eso se convirtió, mejor dicho, en un caldo de cultivo para los medios sensacionalistas, para los comentarios despectivos de la gente, para atacar a la familia. Entonces, obviamente también hay que manejar mucho ese tema con prudencia, pero pues digamos que eso es algo que pues ya escapa un poco de nuestras manos de forma individual, o por lo menos de forma individual mi recomendación es no darle bombo a esas noticias. También nosotros como personal salud debemos capacitarnos para los que no son psiquiatras, para los que no son psicólogos. Es importante que se estén capacitando para evaluar y gestionar las conductas suicidas. Yo sé que a muchos de ustedes no les gusta, no les agrada la salud mental, pasan por psiquiatría y hacen mala cara, pero es importante recordar que ante todo somos seres humanos y que ante todo lo más importante y lo que más debemos hacer es ponernos en los zapatos del otro para ayudarlo y para no juzgarlo. Esto también pues va sobre todo para mi persona y para quienes nos dedicamos a esto, es hacer un seguimiento con todo el respeto del mundo a todas esas personas que han tenido intentos suicidas y prestar un apoyo comunitario para quienes se dedican, por ejemplo, a la enfermería comunitaria. Esto es fundamental. Apoyar también a quienes han perdido a sus seres queridos que se han suicidado. Sí, sé que no son muchos, pero han habido casos de estudiantes, de compañeros que pierden a un familiar, a alguien muy cercano por un suicidio, y es importante pues también poderlos ayudar. ¿Sí? Y derivar a los servicios de salud mental con calidad humana y respeto. Bueno, o sea, siempre esto también es importante. Pero entonces uno dice, bueno, yo hago todo eso. ¿Y qué pueden hacer las instituciones? ¿Qué pueden hacer los demás? ¿Cómo podemos prevenir esto si las acciones parecen individuales? Realmente no existe como tal un programa de prevención del suicidio. Sin embargo, las instituciones sí deben contar con un personal de salud mental que permita abordar las situaciones por las que el estudiante o el profesional piensen quitarse la vida. No hay nada estandarizado, pero debe haber alguien dispuesto a manejar estos casos. De hecho, en la universidad lo tenemos, que es orientación universitaria. También pues todo lo que tiene que ver con apoyar los procesos académicos que dignifiquen primero el bienestar y la salud mental por encima de las notas. Y esto puede ser fundamental para el control emocional. Ojo, aquí hay que hacer una aclaración. Nosotros como profesionales de la salud estamos en la obligación de tener conocimientos para ayudar a los demás, ¿sí? Y debemos demostrarlo con una buena calidad, pero eso no significa que nos pasemos para el otro lado y apliquemos la de nuestros antiguos profesores, que es el típico dicho de letra con sangre dentro. Ante todo, recuerden que una nota no los identifica, no los hace más o menos profesionales, ¿sí? Perder una materia, perder un semestre, si bien es caro y representa un gasto económico porque hay que recuperar la materia y pagar por ella, etcétera, 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 no significa que la persona que pierde sea menos, o porque el compañero se sacó 5 yo me saqué 3,5, entonces soy menos profesional que el otro o merezco un trato peor que el otro. No. Recuerden que primero va la salud mental y luego van las notas, por encima de todo. Si eso significa que hay que retirarse de la carrera, que no hay que continuar o que hay que aplazar, tampoco es un significado de fracaso. ¿Sí? No todos pueden con una carga tan pesada y eso no los hace menos que los demás. Simplemente
Hay muchas formas de orientarse para replantear la situación. También hay que comprender que la salud mental es un asunto serio, la vaina es seria, que requiere que hay que ser muy profesional y ético desde la etapa de estudiante. ¿M? Y hay que prevenir el bullying. No podemos irnos encima de los compañeros, de los alumnos, de los colegas, que yo sé que eh, muchas veces pueden salir los apodos, pueden salir los comentarios, pueden salir el rechazo, y eso afecta muy seriamente a la otra persona, y eso es algo que nunca debemos olvidar. También hay que crear espacios de confianza y grupos de apoyo para poder tener expresión emocional y detectar a tiempo los signos de alarma. No necesariamente los espacios que brinda la universidad, que igual son fundamentales, sino también los grupos de amigos, el poder apoyarse en la familia, el poder tener actividades que implique que la persona pueda hablar y pueda expresarse como debe ser. Ya casi para terminar, como recomendación personal para cada uno de ustedes, te lo recomiendo. Primero que todo, escuchemos atentamente a quienes hablen, a quienes nos digan que se sienten mal, quienes expresen el deseo de quitarse la vida. No hay que juzgar por lo que se te diga o por lo que se sienta. Si alguien te habla, si alguien te explica y dice me siento mal por esto, esto, lo otro, no debes recriminarlo ni decirle, oye, haz esto, haz lo otro, o yo en tu lugar hubiera hecho tal cosa, o por qué hiciste eso. No, simplemente no juzgar. Hazle saber que siempre va a contar con tu apoyo y que no está solo. No necesariamente necesitas ser el policía 24/7 de esa persona, pero por lo menos que tú puedas ser esa persona que brinde la ayuda cuando más se necesita. Siempre, nunca, nunca, nunca les dé miedo. Pregúntale si está pensando en suicidarse. Y no es para juzgar, sino para poderle dar la compañía y poder apoyarlo en la búsqueda de una atención profesional. Y recordarle que siempre ir al psiquiatra, ir al psicólogo no es de locos, no le va a poner una etiqueta. Precisamente para eso existimos, para ayudarlos a todos y cada uno de ustedes, personas del común, profesionales, colegas, amigos, porque eso es lo que queremos hacer, queremos ayudarles a evitar que se hagan daño. Y obviamente, si tú tienes ideas suicidas, cada una de las personas que están aquí, gracias por estar aquí con nosotros hoy, tienen que aceptar que ha dado un gran paso, que has reconocido que estás en riesgo y que no te sientes bien. Y eso es lo primero y lo fundamental, que siempre hay más de una opción, que quizás no la puedes ver, pues porque solamente en el momento ves las cosas blanco y negro, como siempre les digo a mis pacientes, pero que sí necesitas una ayuda para poder descubrir cuáles son esas opciones para tu problema. Ser consciente que no lo puedes hacer todo solo, que muchas veces necesitas el apoyo, que no eres invencible, pero que no está mal pedir ese apoyo. Y sobre todo, expresar a la persona más cercana lo que sientes. Nunca sabes con quién puedes dar y que esa persona te puede ayudar. Ya por último, quiero recargarles para toda la comunidad FUX que encabeza el doctor Mateo Benítez. Contamos con la orientación universitaria, que no solamente es para esa expresión emocional, para esas consultas donde se están sintiendo mal, sino también viene en el tema de integración y de conocimiento. Por ejemplo, el proyecto de Conozca Bogotá es uno de los más interesantes que puede tener la universidad porque los integra con otras personas y sobre todo empiezan pues a tener como una visión diferente de nuestra bonita ciudad, todas las asesorías psicoemocionales, todo lo que tiene que ver con los métodos y hábitos de estudio como parte integral de ese proceso y toda la educación constante que se hace en salud mental. Para quienes no tienen los datos, les sugiero, por favor, tómenle pantallazo, tómenle foto, anoten el número, e igual pues en la casita administrativa de lunes a viernes de 7 de la mañana a 4 de la tarde, pueden acercarse directamente ahí y pues obviamente el personal pues va a estar muy dispuesto y gustoso de poderlos ayudar. Siendo más, recuerden, hoy 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, no estás solo, no es tu culpa, eres importante, háblame. Y
pues para aquellos a quienes conozco personalmente, les digo, nosotros como residentes del área de psiquiatría, si bien no vamos a reemplazar a la orientación universitaria, cualquiera de nosotros obviamente estamos dispuestos a ayudarlos si requieren algo de manera inmediata. Muchísimas gracias.